tal? Quiero saludar a todas las personas que se están conectando. El día de hoy tenemos una transmisión en vivo de un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre la prórroga automática en los contratos administrativos de servicios. Es una transmisión de último minuto. En realidad no teníamos programado esta transmisión para el día lunes, pero considerando que el día lunes es feriado por el tema de las elecciones, estamos adelantando esta transmisión para el día de hoy desarrollar un tema bastante interesante. Mayormente cuando se habla de contratos administrativos de servicio, tenemos que ubicarnos al escenario de la administración pública. Y es que en la administración pública las personas se vinculan al Estado bajo diferentes regímenes laborales. Es decir, a diferencia del sector privado, que existe un único régimen laboral y dentro de este régimen laboral modalidades de contratos, en el sector público se sujeta a las relaciones laborales a diferentes regímenes laborales. Es decir, vamos a encontrar trabajadores con diferentes derechos, con diferentes obligaciones, y que va a tener una vinculación al Estado en forma diferente a lo que se produce en el sector privado. El día de hoy vamos a tocar el tema contrato administrativo de servicios, no el tema general, sino una partecita de este tema, de este régimen laboral especial, que son la prórroga automática. Algunas personas me han consultado por redes sociales para desarrollar este tema, y es que existe bastantes dudas, a pesar que ya el régimen CAS ya tiene 10 años, 2008 ya tiene 10 años, entonces no es un régimen tan nuevo que digamos, pero siguen existiendo dudas. Así es que el día de hoy vamos a poder absolver esas dudas, y como acostumbramos siempre a compartir información, compartan esta transmisión para que más personas se puedan conectar y empecemos de una vez. A ver, ¿quiénes se están conectando? ¿De qué ciudades se están conectando las personas? A ver, para poder saludar ya a las personas, ya somos 13 conectados, así es que vamos a poder el día de hoy, como les decía, poder transmitir este tema bastante interesante en relación a la prórroga, y esto como una antesala a lo que se viene, un video de más adelante, que es el tema de desnaturalización de los contratos administrativos de servicios, ¿no? Porque es un tema muy interesante, porque en el sector público el régimen que alberga mayor cantidad de trabajadores es el régimen de contratación administrativa de servicios, o conocido como CAS. Saludo para Patti Sarmientos, saludo de la gente de Ica, hermosa Ica, que nos está viendo el día de hoy. El día de hoy, sábado. Entonces sábado estamos a puertas ya de las elecciones, ¿no? Huacho, Carlos Arana, la gente de Huacho, la hermosa gente de Huacho. Bueno, les comento para las personas que siguen mis redes sociales. Actualmente he empezado a trabajar en la ciudad de Huacho, ya. Esta semana ha sido mi primera semana en mi nuevo centro de trabajo, así es que ya no estoy en Lima, ahora estoy en la ciudad de Huacho. Compartiendo también, siempre ligado a temas de derecho laboral, a temas disciplinarios, ¿ya? Así es que, ¿qué más se cuentan, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿De qué parte nos están viendo? De Caraballo, la gente, hermosa gente de Caraballo. Saludos, Percy. Saludos, Nando, desde Arequipa. Arequipa vamos a estar, me parece, el otro año, el próximo año estamos con la hermosa gente de Arequipa. Así es que vamos a compartir unos momentos la transmisión para poder ver el tema de empezar el día de hoy, básicamente porque el día de hoy es un tema bastante interesante. Venimos preparados con una pequeña pizarra para poder desarrollar algunos casos prácticos y algunos casos que seguramente ustedes
tienen en mente, sean ustedes de unos familiares, de unos amigos, porque este tema en realidad es un tema que se presenta a diario, ¿eh? Se presenta a diario, y ahora por el tema de término de gestión de gobiernos locales se va a presentar con mayor frecuencia, porque saludos Elvis desde Barranca, hermosa gente de Barranca, San Juan del Lurigancho, José Ortiz. Como le decía, ahora ya estamos a términos de las gestiones de los gobiernos locales, y probablemente vayan a haber términos de contratos administrativos, servicios masivos, probablemente. Entonces va a ser muy importante tener conocimiento de ese tema. Guillermo Mercedes, ¿de dónde nos escribe Guillermo? Entonces, saludos para todas las personas que se están conectando, ¿ya? El régimen de contratación administrativa de servicios, como le decía, no es un régimen nuevo, sino que ya tiene 10 años, ya desde el 2008. En el 2008 se incorpora el régimen de contratación administrativa de servicios, o conocido como CAS, pero no se incorpora como un régimen laboral. Cuando recién se incorpora en el 2008 este régimen CAS, se decía que los trabajadores o las personas que prestaban servicios bajo el régimen CAS no eran propiamente trabajadores, es decir, eran prestadores de servicio, lo mismo que existía y lo mismo que existe actualmente con el tema de los prestadores por contratos de locación o servicios no personales, y que no tenían ninguna vinculación laboral, solo para Moquegua. Pero con el CAS lo que se vio es pasar estos trabajadores, entre comillas, porque en la práctica, si bien eran trabajadores, no estaban en planillas, no tenían vacaciones, no tenían entrega de boletas de pago, ni aguinaldos, ni gratificaciones. Entonces lo que se pretendió en un primer momento es solucionar o sincerar esta planilla del Estado y pasar a los trabajadores de servicios no personales, básicamente a los trabajadores que ya tenían procesos judiciales o trabajadores que ya venían laborando por años con un ánimo de poder librarse de una gran cantidad de procesos judiciales, porque hay que decirlo, la mayoría de personas, saludos para Chile, saludos para Chile. Entonces, lo que se pretendía con esta incorporación de esta modalidad de contratación en el 2008 es que estos trabajadores en la modalidad de servicios no personales pudieran desistirse de sus derechos ganados, pudieran no acudir a un proceso judicial, porque se les ponía como escenario: si usted se va a un proceso judicial, usted va a perder, porque no le van a dar la razón, porque al estar vinculado bajo un régimen que por disposición expresa en la norma se dice que no es laboral y es a plazo fijo, usted va a perder tiempo y dinero. Es decir, porque no le van a dar la razón. Entonces, esta modalidad se incluye de esa forma en el 2008, y precisamente ha durado por bastantes años esta lógica de que la persona que se vincula a un contrato administrativo de servicios es persona que ya tiene descartada la posibilidad de acudir a un proceso judicial y eventualmente salir ganador, salir vencedor de este proceso y adquirir su estabilidad laboral, que es lo que desea las personas, ¿no? Entonces, precisamente esto es la forma como se gesta, la forma como se da en este escenario el contrato administrativo de servicios, que en un primer momento, como decía, no era laboral, pero después ha ido cambiando, ha ido mutando. El CAS del 2008 no es el mismo CAS que tenemos actualmente en el 2018. En estos 10 años no han transcurrido 10 años en vano, sino que han ido cambiando, se han ido incorporando modificaciones a la misma norma. Ustedes recordarán que en el 2010 el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de este régimen y se señaló, si bien que era constitucional, que el CAS era constitucional, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es decir, ya no cabe una interpretación adicional, ¿no?
de que no nos parezca o de que el CAS es inconstitucional, porque lamentablemente el mismo Tribunal Constitucional, el TC, ha señalado que sí es constitucional. Pero en el 2010, saludos Johnny López, en el 2010 lo que ocurre fue que si bien se declara constitucional al régimen CAS, paralelamente también se señaló que este régimen era un régimen laboral especial con particularidades que lo hacían diferente a un contrato 276 o a un trabajador de un contrato 728. Y recuerden que el régimen 728 también se aplica en el sector público, ¿eh? También van a haber entidades públicas que están bajo este régimen del sector privado. Entonces, lo que se vio, la importancia de esta sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2010 es que se declara constitucional el CAS, pero se reconoce a nivel jurisprudencial la naturaleza laboral especial, ¿no? Y a raíz de eso ocurre que ya en el 2011 se modifica el reglamento del decreto legislativo 1057, que es la norma que regula el CAS, y se incorpora ya a nivel normativo como un contrato de naturaleza laboral especial, ¿no? Y empiezan a hacerse algunos cambios. En el 2012, señores, en el 2012 sale una ley con un título bastante llamativo, Ley de Eliminación Progresiva del Decreto Legislativo 1057. No todos en el 2012 que sale esta ley 29849 pensaban que se iba a eliminar el CAS, ¿no? Se iba a eliminar el CAS y casualmente las personas que estaban bajo CAS podían pasar o debían pasar a un régimen que tiene esa vía laboral, ¿no? Es decir, a 276 o a 728, pero en CAS ya no deberían estar, ¿no? Y esa fue la mecánica que sale en el 2012. Saludos a Andrés Campos, para la gente de Sullana, la gente hermosa, gente del norte. Saludos para todas las personas que se están conectando. Como les decía, el tema de hoy es prórroga automática en los contratos administrativos de servicios. Un tema bastante interesante. Vamos a poner algunos casos prácticos para poder desarrollarlo muy brevemente. Una media horita más para poder desarrollar, para compartir algunas dudas. De repente algunos de ustedes tienen algunos comentarios, algunos casos que me puedan compartir, y es momento de poder intercambiar información, ¿no? El objetivo de esta plataforma, sea en Facebook o en nuestro canal de YouTube, es precisamente el intercambio de información, ¿no? Yo les doy información y obtengo de ustedes de repente casos prácticos, algunos temas que de repente les ha tocado conocer, o de repente ahorita estén analizando, estén estudiando algún caso sobre prórroga automática de los contratos administrativos de servicios. Entonces hay que compartir los temas para poder de repente lograr que esta transmisión sea más interesante. No olviden que las personas que aún no se suscriben, saludos Pati Sarmiento, las personas que aún no se suscriben a nuestro canal de YouTube, vamos a dejar el enlace en la parte superior para que puedan suscribirse. Es gratis, señores, ya la suscripción al canal de YouTube es gratuita. Todas las semanas subimos un nuevo video, sea de transmisión en vivo, sea una conferencia que nosotros realizamos. Estamos impulsando el canal de YouTube, que pueden encontrar con el nombre de José Luis Jara Bautista. Entonces, básicamente el contrato administrativo de servicios es un contrato de una duración fija, ¿no? A diferencia de los contratos o a diferencia de los regímenes laborales 728 y 276, el contrato CAS va a tener una duración fija. Es decir, cuando uno celebra un contrato administrativo de servicios, necesariamente tiene que señalarse un plazo de vigencia en su contrato administrativo de servicios, en su contrato CAS. No puede ser, señores, que exista un contrato y que no tenga un plazo de vigencia. No es admisible esa posibilidad. Lo mismo que, saludos Carolina Godoy, doctor Venturo. El tema de hoy es prórroga automática en los contratos CAS, un tema bastante interesante ligado al el término del vínculo CAS. Así que compartan la transmisión para poder llegar a más personas. Como les decía,
Básicamente para ser CAS se necesita pasar por un concurso público, ¿ya? Entonces, se necesita que la entidad pase por ciertas fases previas. Es una fase preparatoria primero, que haya un área, una unidad orgánica de una entidad que requiera contar con trabajadores CAS. Se necesita presupuesto también para lanzar un concurso CAS. Se necesita publicitar y se necesita que se lance la convocatoria pública y las personas puedan participar de esa convocatoria. Al final de esta convocatoria, de este proceso, se va a terminar con la declaración de un ganador, una persona que pase por estas fases de evaluación, ¿no? No es necesario, no es obligatorio que haya una fase de evaluación de conocimientos, ¿ya? Podría hacerse con una evaluación curricular y se da al ganador, ¿no? El detalle es que la mayoría de personas que me están viendo seguramente han trabajado en el Estado o tienen vinculación con el Estado, y ustedes me dan la razón que lamentablemente la administración pública, esos contratos, esos concursos están desprestigiados, ¿verdad? Porque ya prácticamente se sabe quién va, en la mayoría de casos, quién es el que va a asumir o quién es el que va a ganar en un proceso de contratación administrativa. Salvo algunas excepciones, pero en la mayoría de casos ocurre lamentablemente esto. Entonces, a pesar de eso, a pesar de esta situación, si no se lleva bien esas fases de contratación, podríamos estar frente a un contrato que resulte inválido. Y un contrato podría ser incluso un contrato CAS desnaturalizado. Que si bien no es el tema de hoy, desnaturalización o invalidez de CAS, está muy relacionado al tema de prórroga automática, porque, como le decía, el contrato CAS o su adenda de prórroga o renovación necesariamente va a tener que señalar un plazo de vigencia. Entonces, cuando uno firma un contrato administrativo de servicio, lo primero que tiene que ver, o lo primero que se tiene que ver es el plazo de vigencia. ¿Cuánto va a durar? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? El plazo tope es hasta el 31 de diciembre. Entonces no podría celebrarse un contrato de repente que supere y pase al otro año fiscal, salvo cuando hablamos de una prórroga, de una renovación de contrato CAS, ¿ya? A ver qué nos dice Nando. Respecto al plazo, ¿es válido convocar un plazo y hacer firmar por otro y dentro del contrato subir y reducir los plazos? Buena pregunta. Muy buena pregunta. En realidad va a depender, estimado Nando, de que si haces un contrato, necesariamente el contrato tiene que reflejar las pautas de las bases del concurso, ¿no? Supongamos que sometes a un contrato, a un concurso CAS para convocar, para contratar a un trabajador CAS bajo un plazo de duración de 3 meses, supongamos. Pero resulta que una vez declarado ganador, no firma el contrato CAS por 3 meses, sino por un año. Entonces, ¿qué podría ocurrir en ese caso? Estaríamos frente a un contrato CAS inválido necesariamente, porque ese contrato necesariamente tiene que seguir la regla de juego de las bases. Muy diferente, Nando, muy diferente es el tema en el que convocas un contrato CAS por 3 meses, te hacen un contrato CAS por 3 meses y terminados los 3 meses te amplían la vigencia con una adenda de prórroga por 3 meses más, 3 meses más y así sucesivamente. En esos casos no hay invalidez lamentablemente, pero como le decía, tiene que haber una suscripción escrita, ¿ya? Ocurría, señores, que cuando recién se incorpora el contrato CAS, el régimen CAS, no existía la figura de prórroga automática. Entonces, normativamente no existía. Y me refiero a prórroga automática a personas que no están familiarizadas con el tema, a que los casos en que vence tu contrato administrativo de servicios y sigues trabajando, sigues laborando en el sector público en las mismas condiciones, te siguen pagando, pero documentalmente no se ha formalizado la prórroga o la renovación de tu contrato. Entonces, en ese caso estamos frente a un supuesto de prórroga automática. Es decir, se presume, se asume que existe el ánimo de ampliar la vigencia, pero sin nada escrito. Entonces, frente a ese caso,
estamos frente a una prórroga automática, o lo que podría ser la definición de prórroga automática, para poder cuadrar el tema, para poder ubicarnos más o menos en qué escenario estamos desarrollando la presente sesión. Entonces, por eso le decía, ocurría que en el 2008, cuando nace el CAS, no estaba regulado esa figura, es decir, no estaba admitida esa figura que el trabajador que labore sin contrato va a presumirse o va a asumirse que existe el ánimo de ampliar la vigencia del contrato anterior. No existía eso. El Tribunal Constitucional, en una sentencia muy contraria a todos los fundamentos constitucionales, incorpora esta figura de la prórroga automática. Lo curioso es que después el Tribunal Constitucional cambia de opinión, cambia de criterio y se retracta diciendo que la prórroga automática es una figura inconstitucional y no debe ser admisible. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque en el Decreto Supremo 065-2011 PCM, en el 2011, cuando se modifica el reglamento de CAS, ya se había incorporado esa figura de prórroga automática que fue incorporada por el Tribunal Constitucional. Y cuando llegaron después algunos casos para hacer, a ver, que no dice Joseph Campana, no dice, un gusto escucharlo, me pregunta si existen límites para las adendas y cuándo se desnaturaliza el contrato CAS. Muy buena tu pregunta, vamos a desarrollarla el día de hoy, ¿ya? Como decía, no es propiamente un tema de desnaturalización o invalidez de CAS, pero está bien relacionado el tema de prórroga automática a esos temas, ¿ya? Entonces, no existe un tope, ¿ya? En primer punto, no existe un tope para que a mí me puedan prorrogar o ampliar la vigencia de mi contrato CAS. Entonces, porque algunas personas me han consultado al estudio diciendo, doctor Jara, llevo 5 años como trabajador CAS, ya soy estable, o 6 años, ya soy estable. Ya nos dice Patricia Maribel, me dice, buenas noches, ¿y cuánto tiempo está permitido dejar las firmas de las adendas? Muy buena pregunta, Patricia, muy buena pregunta. Como le decía, me decían, ya llevo 5 años como CAS, 6 años como CAS, 8 años como CAS, ya soy estable. La respuesta no es tan sencilla, ¿ya? Porque hay personas que me hacen esas consultas y lamentablemente, lamentablemente para personas que no aceptan la verdad, ¿no? Yo las personas que me hacen una consulta en redes sociales, yo les voy a decir la verdad, ¿no? Sea en redes sociales, o sea, como abogado propiamente ya en estudio, yo les voy a decir las posibilidades que ustedes tienen para ganar su proceso judicial, o si no tienen posibilidades de ganar, también se las voy a decir. Entonces, no acostumbro a dar falsas esperanzas. Y cuando una persona lleva 6, 8 años como CAS y no tiene las posibilidades de ganar un proceso judicial, también hay que orientarlas a esas personas y decirles, no tienes derecho por estas situaciones. Entonces, alguien que está familiarizado con estos temas, obviamente te va a decir la verdad, pero alguien que no esté familiarizado te va a decir, ya, entonces en el régimen privado existe un tope de 5 años, ya estás 10 años, ya eres estable, ¿no? Eso es incorrecto, ya no coger las figuras de 728 o 276 para pretender desnaturalizar un CAS, eso es incorrecto. El CAS tiene su propia regla de juego. Excepcionalmente, cuando la norma te señale que puedes aplicar supletoriamente a otros regímenes, es otra cosa, ¿ya? Pero si no lo dice, no hay que hacer eso. A ver, doctor, tengo 11 años laborando como vigilancia en la municipalidad, estoy en CAS. Mi contrato CAS acaba a fines de octubre, gracias. Bien, Guillermo. 11 años, me dice Guillermo. Habría que ver, Guillermo, porque si tienes 11 años como CAS, poco complicado, porque estamos diciendo que el CAS se crea en 2008. A ver, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... todavía no cumple 11 años en casa, ¿ya? Entonces, no tienes 11 años como CAS, debes tener un poquito menos, ¿ya? Entonces, pero el caso que nos pone Guillermo, al margen del tema de si tiene 10 años como CAS o 11, nos dice, está como CAS y tiene labores de vigilancia, y en una municipalidad. Entonces, lo primero que te tengo que señalar, Guillermo, es que ya a nivel jurisprudencial se ha visto que las personas que realizan labores operativas, es decir, labores de obrero municipal,
no les corresponde el CAS. Es decir, puedes estar en un contrato administrativo de servicios, pero si tú decides, optas iniciar un proceso judicial, te van a reconocer el régimen laboral de la actividad privada, que es el régimen que te corresponde. Me dice Guillermo 2007. Ya, pero 2007 no había CAS, Guillermo, ¿ah? No había CAS en el 2007, ¿ah? 2008 recién, ahí sí te puedo creer. Ya, claro. En la ocasión es otra cosa, ¿ya? Entonces, no confundir, señores, porque cuando se da esa información algo imprecisa o algo incompleta a la persona que le hace la consulta, eh, si no es una persona que no está familiarizada con el tema, aparte que no sabe, se va a confundir con esos datos imprecisos y va a darte otro análisis o otro tipo de estudio sobre el caso, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con todas las personas que nos están escuchando para cuando absolvemos unas consultas recoger toda la información necesaria sobre el tema, ¿ya? A ver, al margen de eso, como te decía Guillermo, en el régimen, en lo que se refiere a gobiernos locales, es decir, municipalidades, provinciales y distritales, las personas que hacen labores operativas, sea limpieza pública, sea parques y jardines, serenazgo, policías municipales, choferes, vigilancia, les corresponde el régimen laboral de la actividad privada. ¿Ya? A ver, Diego nos dice, ¿qué opinión le merece la prolongada agonía del régimen CAS y podemos hacer con la famosa ley Servir? Solo está pintada. Ya, qué bueno que hayas dicho ley Servir, Diego, porque la ley Servir no existe, ¿ya? Y eso es lo que le digo yo a todos mis alumnos, y creo que lo he dicho en algunas transmisiones. El término correcto es ley de servicio civil, señores, ¿ya? Le digo eso porque existen diplomados, existen institutos, universidades que lanzan cursos con este título Ley Servir. Ley Servir no existe. ¿Por qué? Porque Ley Servir es muy diferente de decir Ley de Servicio Civil. El régimen de la Ley de Servicio Civil está vigente en parte, una parte muy importante que es el régimen disciplinario, del cual ya tenemos desarrollado bastantes cosas, bastantes temas. Y el tema de negociaciones colectivas y algunas cositas más, pero la gran parte no está vigente, pero es ley del servicio civil. Cuando hablamos de ley Servir, podríamos referirnos de repente a la ley que crea a Servir como la Autoridad Nacional del Servicio Civil, pero ni siquiera es una ley, porque Servir se crea por un decreto legislativo, la 1023. Entonces es incorrecto decir eso, y le digo eso porque hay muchas personas que exponen incluso sobre temas de la ley de servicio civil y hablan de ley Servir, ¿ya? Sigue el ánimo de poder criticar tu pregunta o tu comentario, sino para poder compartir eso y para poder usar correctamente los términos, ¿ya? Ley del servicio civil si se refieren a esa ley que regula el régimen laboral, y la ley Servir prácticamente no existe porque Servir se crea por un decreto legislativo. Entonces podríamos hablar de norma que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil o a Servir, que es muy diferente de la Ley de Servicio Civil, ¿ya? Entonces, punto eso. ¿Cuándo procede la Ley 24041? No es el tema de hoy, no es el tema de hoy, Alejandro, pero básicamente la Ley 24041 sigue vigente y necesitas 13 meses para poder adquirir estabilidad laboral, pero a diferencia de los casos es que uno cuando se acoge a esta ley 24041, uno se acoge a esta ley cuando pretende ser incorporado o que le reconozcan su relación laboral bajo un régimen 276. Y hay personas que lamentablemente su intención no es incorporarse a la 276 y se acogen de esta norma, ¿no? Lamentablemente esto es un error frecuente, sea que puede ser incurrido por los abogados incluso, pero es un error que te puede llevar a que pierdas su proceso judicial. Lamentablemente, a ver, gracias por la aclaración, conteste mi pregunta desde su concepción. Bueno, en realidad el régimen laboral CAS es una figura incierta, pero como decía al inicio de la transmisión, lamentablemente va a estar acompañado por bastantes años más. Actualmente el régimen CAS es el régimen que más trabajadores tiene. Trabajadores que ingresan, trabajadores que salen, trabajadores que hacen su proceso judicial y que estuvieron en CAS. Entonces, lamentablemente debería hacerse modificaciones para de repente establecerse algunos topes o regularse la prórroga automática, lamentablemente regularse de una forma más favorable al trabajador, porque lamentablemente el régimen CAS admite ciertas arbitrariedades, ¿no? Entonces
no estoy de acuerdo completamente con el régimen CAS. Si bien es una mejora, a diferencia de los servicios no personales, deberían seguir mejorando, ¿no? No debería paralizarse porque lamentablemente nos presenta ciertas arbitrariedades. A ver, qué nos comenta por acá? ¿Qué tal, cómo les está pareciendo la transmisión? Unos minutos más para poder compartir sus pareceres, sus opiniones y para poder terminar ya la transmisión, ¿no? Como decía, el tema de hoy es básicamente prórroga automática. En relación a la prórroga, es esta figura que acabó tu contrato, tu adenda, tu plazo de vigencia y sigues trabajando. Vas a seguir trabajando y te siguen pagando, ¿no? Me parece que habían hecho una consulta y hasta cuándo es admisible la renovación o la prórroga. No tiene un tope, ya no tiene un tope. Puede ser que te haga un contrato por un mes, al segundo mes te haga nuevamente otro contrato y nuevamente esa figura se repita siempre. No existe un tope, ¿ya? Pero es formal, ¿ya? Es formal. Eso es lo que le iba a decir. Entonces, la prórroga automática existe algún tope. A eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces, a ver, Guillermo dice, estoy de 2007, servicios personales, hasta 2009, en adelante soy CAS. Bien, Guillermo, en realidad tu caso es bastante interesante, es uno de los casos que muy frecuente vemos en el estudio, así es que si gustas que analicemos tu caso, o uno de los abogados de nuestro estudio analice tu caso, o incluso yo personalmente, escríbenos en interno y podemos coordinar de repente la ciudad que nos escribes y podemos ver el tema de poder asesorarte con mayor precisión, ¿no?, sobre tu caso, ¿no? Pero a grandes rasgos ya genera estabilidad laboral, ¿no? Entonces podrías fácilmente, si es que cuentas con la documentación, poder obtener resultados favorables en tu proceso. Patricia Maribel nos dice, me quedó con la duda. Se pasó con mi pregunta. ¿Cuál era tu pregunta, Patricia? En realidad no estoy con todo el equipo que necesito, por eso que muy difícilmente puedo ver las preguntas. Incluso ustedes verán que incluso no sale el logo ni el nombre del canal, así es que estamos con algunos problemas técnicos, pero normal. Si no la pusimos su pregunta, ponla de nuevo y la desarrollamos, Patricia. Se confunde mucho el tema de prórroga automática porque en la práctica ocurre que la entidad tiene que comunicar al trabajador el vencimiento, es decir, no puede esperar el último día del plazo de su vigencia y decirle al trabajador, ya no vas a laborar en esa entidad y ya no vengas el día de mañana. No puede hacer eso, no debe hacer eso. Entonces tiene que comunicar con anticipación el vencimiento de su contrato. Las personas que adquirieron el libro Manual de Derecho Laboral Público, que salió este año de nuestra autoría y que ya está en diferentes partes del Perú, también desarrollamos el tema de este tema que estamos desarrollando el día de hoy, el prórroga automática. Tenemos un capítulo especial de todo lo que es CAS, ¿ya? Así es que tenemos algunos temas bastante interesantes. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente el tema de prórroga automática que estamos desarrollando el día de hoy está en nuestro libro. Las personas que lo han adquirido, genial. Las personas que no y están interesadas, también pueden coordinar con cualquier librería o cualquier proveedor de libros y les va a llegar su libro a cualquier parte del Perú, ¿ya? Entonces, hace poco estuvimos haciendo un sorteo para suscriptores. Pronto, un nuevo sorteo para todos los suscriptores del Perú, ¿ya? Para nuestra gente de Huancayo que siempre nos ve, un saludo para ellos. Entonces, le decía que al inicio no estuvo regulada este régimen de prórroga automática. Lamentablemente el Tribunal Constitucional la incorpora jurisprudencialmente. En 2011 se incorpora normativamente y ya se incorporó. Y en el 2014 ocurre una figura que se produce, ustedes se recordarán seguramente, el segundo pleno supremo laboral, ¿ya? El segundo pleno supremo laboral en el 2014 se señaló
En torno a la desnaturalización de los contratos, casos especiales, contratos administrativos de servicios, se señaló en qué casos existe invalidez de los contratos administrativos de servicio y el Pleno acordó: si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo contratos administrativos de servicios, pero continúa prestando sin suscribir un nuevo contrato CAS, no existe invalidez de los contratos administrativos suscritos. Sin embargo, esta circunstancia no genera prórroga automática del contrato CAS y se entiende una relación que la relación posterior fue o es un plazo indeterminado. Eso es lo que se señaló en el Pleno de 2014. Obviamente empezaron a haber muchos procesos judiciales porque este Pleno te señalaba que si continúas trabajando sin adendas, sin firmar tu adenda, ya eras a plazo indeterminado. A partir de esa fecha tenías que computar lo que tú necesitabas para ser estable, a partir de que tú dejabas de suscribir tu contrato. Sin embargo, esta figura cambia en el 2016, señores, porque en el 2016 se ha acordado en el Pleno del 2016, en el cuarto Pleno del 2016, se ha acordado algo distinto. Se ha acordado lo contrario. Entonces se ha acordado que si el trabajador inicia sus labores al servicio del Estado mediante contrato administrativo de servicios y luego de su vencimiento continúa laborando, se produce una prórroga automática por dicho contrato en sus mismos términos y con el mismo plazo. ¿Qué nos dice este cuarto Pleno del 2016? Que si tu trabajador tienes un contrato CAS, pongamos, hasta 30 de septiembre, y ahora ya estamos 6 de octubre, creo, 6 de octubre, me parece 6 de octubre, esos 6 días estás trabajando sin contrato, no vas a ser estable, porque se ha prorrogado tu contrato anterior. Entonces, eso es lo que nos dice este Pleno, y lamentablemente, eso es lo que se está aplicando. Entonces, ha cambiado la figura de prórroga automática desde que se incorpora nuestro régimen laboral, desde que se celebra a nivel o que se desarrolla en el segundo Pleno 2014 y con el cuarto Pleno 2016 ha cambiado. Pero la prórroga automática requiere ver algunos casos muy particulares, ¿ya? Porque precisamente no todo supuesto es prórroga automática. ¿Cómo así? La norma me señala que la entidad que ya no desea contar con mis servicios, si soy CAS, tiene que avisarme con un plazo de anticipación de 5 días hábiles que yo ya no voy a seguir trabajando. Entonces, a ver qué nos dice Denise. ¿Qué nos dice Denise? A ver, Denise Rojas. Iniciando el año fiscal se suscribe un contrato CAS, ahora continúa su contratación. ¿Es correcto que sea un nuevo contrato CAS o una adenda? Buena pregunta Denise, ¿eh? Buena pregunta, porque precisamente algunas entidades incurren en ese error, ¿ya? ¿En qué error incurren? Ocurre que, supongamos, lo que dice Denise, hace un contrato, pasa una fase de proceso de concurso público, gana su concurso, te hace un contrato por 3 meses, termina los 3 meses o va a terminar los 3 meses y te hacen firmar un nuevo contrato sin concurso, ¿ya? Entonces, esto de ahí, señores, es un error fatal para las entidades, ¿ya? Muy diferente es que yo haga una adenda, que una adenda es una modificación a una parte del contrato, y muy diferente que yo haga un contrato nuevo. ¿Por qué? Porque un contrato nuevo implica un concurso nuevo. Entonces, no sé si me van captando la lógica de que si yo no tengo un concurso nuevo, no puedo suscribir un contrato nuevo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un contrato nuevo y un concurso nuevo? Es que si yo pretendo ampliar o prorrogar o renovar la vigencia, necesariamente tengo que hacer una adenda, no un contrato, porque un contrato requiere concurso. Entonces, ¿podría ser un supuesto de desnaturalización o invalidez del contrato? Podría ser de este nuevo contrato, ¿ya? Entonces, por ahí, por motivo de tiempo no vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar más adelante un tema de desnaturalización, validez. Bueno, estamos trabajando ya en un nuevo libro sobre ese tema, entonces me imagino que el 2019 vamos a publicarlo justamente sobre cómo ganar siendo CAS, cómo ganar tu proceso laboral siendo CAS, ¿ya? Entonces, pero con lo que decía, básicamente si no hay concurso,
no corresponde a un nuevo contrato, sino una adenda, ¿ya? Lo segundo es lo que le estaba comentando, ¿qué pasa si la entidad no me comunica? A ver, que nos dice, ¿por cuánto tiempo está permitido dejar de firmar las adendas? Nos dice Patricia, me parece. ¿Por cuánto tiempo está permitido dejar? Mira, en realidad, no firmar las adendas no genera responsabilidad administrativa, ¿ya? Entonces, quiere decir que si dejas de firmar o no quieres firmar, no te deberían procesar. Lo que debería ocurrir es, ya, la entidad se le pasó a hacer firmar sus adendas, pues. Entonces, es responsabilidad de la entidad. Entonces, de que tú estés con tus adendas al día. Y lo que va a ocurrir en ese caso, que se está trabajando sin adendas, es que se va a presentar la prórroga automática. Pero no existe prórroga automática de la prórroga automática. Es decir, no existen dos presunciones de contratar. Entonces, la norma habla de una presunción que se presume que si sigues trabajando sin contrato y te siguen pagando, se presume que sea renovado, prorrogado tu contrato de vigencia anterior, pero no habla de la prórroga de la prórroga. Entonces, en este caso podríamos eventualmente estar en un supuesto de desnaturalización o invalidez de contrato, ¿eh? Esa figura hay que analizarlo con mayor cuidado, pero en síntesis podría presentarse eso. Patricia, creo que me hiciste la consulta, ¿ya? Entonces, como le decía, hay algunas preguntas que no las estoy viendo, pero seguramente las voy a desarrollar, porque traten de hacer lo más corto que se pueda su pregunta, porque como les decía, estoy sin todo el equipo que necesito para poder transmitir, y por eso que no veo en realidad algunas preguntas, ¿ya? Así es que si tienen algunas preguntas, traten de hacerlo lo más corto que se pueda, ya unos minutos más, 10 minutos más para poder terminar, y compartan esta transmisión, por favor, compártanla para poder llegar a más personas, porque esa es la idea es compartir derecho laboral, que es lo que nos motiva a que todas las personas, a las 20 personas que hemos estado conectadas en estas horas, estemos conectadas un sábado por la noche, es precisamente eso, ¿ya? El compartir, ¿ya? Entonces, es un contrato CAS es muy diferente a un contrato 276 o 728. Entonces, justo le decía, ya qué pasa si ya mi entidad, yo trabajo como CAS hace 10 años, lo que me decían, con 10 años me decían que está trabajando como CAS, mi contrato vence ahora en septiembre, es 30 de septiembre, ¿ya? Nadie me comunica que no me van a renovar mi contrato, no me van a prorrogar mi contrato, y yo voy entonces en octubre a trabajar, ¿no? Bien, en 1 de octubre, y me dice la entidad, no señor, usted ya no trabaja acá, ya venció su contrato. No, pero uno puede decir, pero ¿cómo? No me avisaba que no me van a prorrogar, yo tengo que ingresar. Pero resulta que ya están desactivado la huella, ya lo puedes marcar. Entonces, la pregunta del millón, ¿estamos frente a un caso de prórroga automática? En este caso, sí o no. A ver, ¿qué nos comentan ustedes? ¿Creen que estamos en prórroga automática en este caso, sí o no? En el caso que les comento. Llevo años trabajando como CAS, voy a mi centro laboral, mi contrato vence el 30 de septiembre, nadie me comunica que no me van a renovar, y en octubre, 1 de octubre, voy a trabajar, y resulta que lamentablemente no me dejan ingresar porque me dice que ya venció mi contrato. ¿Creen que estamos en prórroga automática en ese caso, sí o no? A ver, ¿qué nos dice la gente? A ver. ¿Alguna idea? ¿Alguien que se anime a comentar? ¿Sí o no? Hay que seguir compartiendo la transmisión, por favor. ¿Ya? Estamos en 21, estamos en 23. ¿Ya? Compartir, hay que subir un poco más el ranking. A ver. A ver qué nos dice Jamie, qué nos dice Jersey. No creo, nos dice Nando. No creo, porque no laboró. Sí, genial, Nando. ¿Sabe por qué no ocurre la prórroga automática? Porque no laboró. La norma nos señala el que labora sin contrato. ¿Ya? El que labora sin contrato, y si no labora sin contrato ni un día, lamentablemente no se produce la prórroga. Entonces, el requisito elemental, señores, es que labore sin contrato. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el ejemplo que le estoy poniendo, la persona no trabaja, no ha trabajado, lamentablemente no ha marcado, no ha registrado. Pero y así de fácil, doctor, y así de fácil me señalan que no hay prórroga y yo ya perdí. Habría que verse, pues, porque podría existir responsabilidad administrativa porque la entidad tenía la obligación de comunicarte que no te debe dar prorrogar o renovar, que son
términos diferentes. La prórroga y la renovación son dos cosas diferentes, pero en síntesis es ampliación de plazo de vigencia. Si no me comunica, hay responsabilidad administrativa, pero lamentablemente no ocurre prórroga automática. Entonces, ¿y qué importancia tiene que ocurra una prórroga automática o no? La importancia es que va a depender de eso si nosotros tenemos derecho a una indemnización, ¿ya? O si no la tenemos. ¿Ya? Porque recuerden que si yo, por ejemplo, la entidad me comunica que ya no voy a trabajar sin una comunicación formal o sin cumplir los plazos que señala la norma de 5 días hábiles antes que venza, me tiene que pagar hasta 3 remuneraciones de lo que a mí me falta laborar, ¿ya? Entonces, tener bastante cuidado con eso, porque supongamos que ocurre en este caso de acá, ya estamos en 27, estamos en 28, ¿ya? Entonces hay que seguir compartiendo, porque este es un indicador ya de las personas que estamos acá, de que esto que estamos haciendo vale la pena. Entonces, más personas conectadas significa que esto que estamos haciendo amerita que nos motive a seguir compartiendo y que nos motive a esas 28, 29 personas que estamos conectadas este sábado. Esto es lo que nos llevamos de estas transmisiones. Conocer derecho laboral. De repente no somos especialistas en laboral, las personas que están viendo de repente, pero la cosa es intercambiar información y conocer un poquito más. Y si son especialistas o les gusta laboral, genial, estamos acá para compartir, ¿ya? Entonces, compartan la transmisión para poder compartir unos minutitos más, ya para ir cerrando la transmisión, ¿ya? A ver, Carlos nos dice muchas felicitaciones, su número de teléfono. Bien, mi número de teléfono la voy a dejar en la parte superior para las personas que de repente tengan un caso, o de repente quieran contactarse con alguno de los abogados del estudio, que tenemos nuestro estudio está ubicado en la ciudad de Barranca, Norte Chico, pero también tenemos casos por Lima, por el norte, y tenemos abogados externos que colaboran con el estudio Jara Bautista Abogados, y podemos llevar su caso si es que de las personas que estén interesadas, ¿ya? Entonces ya llegamos a 30, amigos, 30 conectados, ¿ya? Estamos genial. Nando me dice, ¿cuál es el plazo si es que existe para el pago de vacaciones truncas? Este tema lo estamos desarrollando, Nando, ¿eh? Pero la norma señala que el plazo es durante el mes siguiente. El plazo que tiene la entidad para pagar la remuneración del mes siguiente es el plazo máximo. Lamentablemente en la práctica no se cumple. Tenemos un video incluso dedicado exclusivamente a vacaciones en el canal. Así que si quieres conocer más sobre este tema, te recomiendo visita el canal y vas a ver qué cosas hacer si no te pagan las vacaciones a tiempo, como caso, y podrías de repente tener alguna idea, ¿ya? Entonces, como le decía, ¿qué pasa si es que supongamos yo voy a trabajar en mi entidad y resulta que vence el 30 de septiembre, pero ya llegó a 6 de octubre y estoy trabajando sin contrato? Y mi entidad no se ha dado cuenta, ¿no? Y recién se da cuenta ahora el 6 de octubre y la entidad dice, uy, está trabajando sin contrato, hay que enviarle la carta porque ya venció su contrato, ya no, ¿qué hace acá? Ya no debe venir, ¿ya? Entonces le envían su carta este viernes, el día que pasó ayer, y en esa carta le dicen, señor, usted ya no tiene que venir a trabajar. Entonces resulta que va a ocurrir, en este caso, si se ha producido una prórroga automática y vas a poder tener derecho a una indemnización por el tiempo que tú dejaste de elaborar. ¿Cómo así? Ese tiempo dejado de elaborar va a depender de la vigencia de tu contrato. Si tu contrato anterior era por 5 meses, supongamos, vas a tener 5 meses más, y de esos 5 meses más vas a poder coger 3 meses para tu indemnización, ¿ya? Entonces, según el marco que señala la norma, muy diferente si tu contrato está desnaturalizado o es inválido, ahí sí podrías demandar de repente reposición laboral o otra opción, ¿no? O una indemnización de otro tipo. Pero si tu contrato CAS es puro y no existe ninguna causal de invalidez o naturalización, podrías usar esta indemnización, ¿no? Entonces, a ver, ya para ir cerrando el tema que hemos hablado,
sobre prórroga automática. En realidad hemos hablado sobre diferentes temas sobre CAS, no solo sobre prórroga. Quiero agradecerles a las personas que se han conectado, a las personas que nos siguen en redes sociales, a las personas que están suscritas en el canal de YouTube. Es muy importante el tema de suscripción al canal de YouTube porque ahí tenemos un histórico de todos los videos que hemos subido desde hace bastante tiempo, desde cuando empezamos a ver este canal. Tenemos todos los videos de acuerdo al tema de su interés, ¿no? Vacaciones, CTS, desnaturalización del contrato, doble percepción, CAS, procesos disciplinarios, todos esos temas los tenemos en nuestro canal. Si necesitas acceder a eso, únicamente suscríbete o visita nuestro canal, dale me gusta obviamente, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Agradecerles a cada uno de ustedes, que pasen un buen fin de semana, piensen bien el día de mañana al momento de elegir a su alcalde, señores, ya por favor. Por lo menos nosotros hay que pensar bien en a quién damos nuestro voto. Yo particularmente ya más o menos sé por quién votar. No lo voy a decir obviamente, porque no hago política en mis redes sociales. Así es que para cada uno de ustedes, un buen fin de semana. Piensen bien mañana al momento de votar. A ver, muchas gracias con cada uno de ustedes. Se cuidan y hasta una próxima oportunidad.